Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en esta noche de martes, ya 22 de febrero del 2022. Y pues bueno, una noche fría en Guatemala, hay bastante viento. Un ingreso de un nuevo frente frío ha provocado estos descensos en la temperatura, así que a abrigarse todos porque estará muy fría esta noche. Bueno, ya es de noche y está muy frío, así que a protegerse. Esta noche vamos a hablar acerca de la complicación que tienen algunas empresas para proveer al Estado de insumos. Vamos a hablar de este tema a propósito de esta manifestación que hicieron médicos del Hospital General San Juan de Dios este día, en donde pues demandaban insumos y medicinas por parte del gobierno para surtir al Hospital General San Juan de Dios. Antes saludamos, como todos los martes, a Marinés Rivera. ¿Qué tal? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45 hablando de este tema que sin duda alguna es importante, ¿no? A pesar de que la pandemia avanza y pues creo que han habido avances significativos, cambios en las variantes, incluso vale la pena hablar de por qué están desabastecidos los hospitales, por qué estos médicos pues no cuentan con los recursos y habrá que ver qué dicen los analistas el día de hoy, ¿no? Por supuesto, y entramos de lleno en materia del tema que ya le hemos adelantado esta noche, que vamos a abordar en los siguientes minutos, y es que médicos residentes del Hospital General San Juan de Dios hicieron una caminata desde ese centro asistencial por las calles del centro histórico capitalino y llegaron hasta el Congreso de la República, esto para demandar que se respete el derecho a la salud de la población. Y pues bueno, se han quejado de que faltan insumos, medicamentos para atender a las personas que llegan al Hospital General San Juan de Dios. Por su parte, la cartera de Salud Pública respondió y dijo que hay problemas en cuanto a que en algunos casos se han tenido que declarar desiertos los concursos por desabastecimiento o porque los proveedores no pueden cumplir con las entregas. Y pues bueno, cabe destacar de que el Hospital General San Juan de Dios es el segundo hospital en importancia de la red pública nacional. Vamos a hablar entonces con los invitados esta noche, se los presentamos, nos conectamos con ellos, con Andrés Schellenberg, el expresidente de la Gremial de Proveedores de Productos Hospitalarios, y también con Carmen Salguero, ella es coordinadora del área de salud de Fundesa, para hablar pues precisamente de estos temas, qué es lo que está pasando, cuáles son los obstáculos para poderle vender al Estado y por qué esta problemática en el Hospital General San Juan de Dios. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Ingeniero Schellenberg, arranquemos con usted. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Digamos, podemos hablar que este problema de desabastecimiento es algo que se presenta o se ha presentado desde que inició la pandemia, es algo que viene pues desde hace ya varios años atrás. Digamos, ¿cómo evalúa usted toda esta situación, ingeniero Schellenberg? Muchísimas gracias. Definitivamente esta es una situación un poquito extrema en estos momentos, pero no solo lo podemos abarcar en un aspecto. Creo que aquí deberíamos de desglosar cuál es el problema de los desabastecimientos que se mencionan en algunas ocasiones, o así como mencionaban hoy con el tema del San Juan de Dios. Si vemos un poquito para atrás, llevamos casi 2 años de pandemia o de utilizar insumos con mayor frecuencia que anteriormente utilizábamos. Y esto también lleva a que las producciones en las fábricas deben de ponerse al día, las proyecciones de los hospitales a la hora de hacer las compras también deben de tenerlas. Y seamos conscientes, en Guatemala no existe producción de productos hospitalarios. Todos estos productos deben de ser importados. Entonces, no solo se ve afectado las producciones, se ve afectada toda la logística que está existiendo, que ya sabemos que si antes el traslado era de 4 semanas, ahora tenemos que calcular 10 o 14 semanas para que esto se mueva. Entonces, vienen varias secuencias que vienen a impactar a esto desde el punto de vista de abastecimiento de suministros hacia las compañías.
Por el otro lado, también tenemos la parte que no existe una proyección como tal de consumos que se van a realizar por parte de las unidades ejecutoras, y nosotros como proveedores no nos podemos adelantar. Ninguno de nosotros podemos tener el 100% de abastecimiento esperando de ver cuándo un hospital compra o si es que las adjudicaciones van a ser a una compañía. Entonces, como les menciono, ahí tenemos pues varias cosas que ir manejando. Y la otra, que también los procesos dentro de las instituciones no son los más ágiles. Eso también hace que el tema se alargue. Tenemos las situaciones en que, por ejemplo, no se está permitiendo hacer entregas parciales a los hospitales, y cuando esto sucede es que los eventos caen en desiertos. No solo hay un hospital o dos hospitales en la red nacional, sino estamos hablando de más de 100 hospitales, porque se abastece tanto al sector público como al sector privado. Entonces, sí debemos, y sería fabuloso que se pudiera trabajar con algunas enmiendas de poder aceptar entregas parciales, de poder adjudicarle a más de un proveedor el mismo renglón para que no queden desabastecidos. Por ahí hay algunas sugerencias que se pudieran hacer llegar y poderlas implementar para reducir estas situaciones. Ahora bien, licenciada Carmen Salguero, digamos, ya ha mencionado el ingeniero Schellenberg algunos de los problemas que históricamente han sido los constantes en cuanto a el tema de medicamentos e insumos. Una complicada ley de compras y contrataciones del Estado. Recuerdo yo, con el tema de medicamentos se ha hablado de la subasta inversa, el famoso contrato abierto. Y al 2022 seguimos teniendo problemas de abastecimiento. Sumado a ello, hay que decirlo también, el golpe que da la pandemia del COVID-19 en el 2020, que hace que muchos productos, imagínense todo el mundo solicitando el mismo producto al mismo tiempo, hace un severo problema. ¿Por dónde pudiésemos empezar para empezar a solucionar esto y que no estemos en el 2032, dentro de 10 años, hablando del mismo tema? Muy buen punto y gracias por la introducción, a Andrés, y a ustedes también por plantear este tema como algo prioritario. Y de nuevo resalto también que esto lo tenemos que ver desde las distintas aristas o distintos factores, digamos, que afectan la situación en la que está de criticidad, en este caso el San Juan de Dios, pero no solo el San Juan de Dios, y que es ineludible, digamos, señalar que hay desafíos de suplencia a nivel global que han sido afectados por la importación, porque se depende de la importación de materias primas o productos manufacturados e importados. Eso es ineludible, hay que entenderlo, pero a pesar de ello, el mercado nacional y el abastecimiento, a pesar de la pandemia 2020-2021, el mercado ha respondido de manera robusta. No sean el gobierno y el Ministerio de Salud no han optado por otros mecanismos distintos a las compras locales, que le ha permitido incluso leyes de emergencia que han aprobado el Congreso para poder abastecerse. Entonces, el tema de los problemas externos del mercado es un factor que hay que poner atención, eso es verdad, pero digamos, el meollo del asunto acá, y es lo que tú decías, Mario, es la forma en cómo se compra. O sea, es importantísimo, es un imperativo nacional, diría yo, que se necesita una reforma a la ley de adquisiciones para que incluya mecanismos innovadores de compra para medicamentos. No es lo mismo aplicar una ley de adquisiciones para comprar medicamentos en condiciones de contingencia y recurrencia, dominados por una dinámica de mercado distinta de precios y disponibilidad, que construir una carretera o una obra de infraestructura. Entonces, realmente este es un llamado de atención para los legisladores, para el Ministerio de Finanzas como ente rector del tema de compras del Estado, para el Ministerio de Salud, de poder tomar esto como una prioridad nacional para poder hacer reformas a la ley de adquisiciones que son urgentes, por un lado. Por otro lado, ¿qué se puede hacer en el corto plazo?
Bueno, pues es que el problema también central es que cada unidad ejecutora es responsable por la ejecución de su presupuesto. Entonces, cuando se desconcentró el gasto público para hacerlo más eficiente, en el caso de salud, se atomizó el mercado. Y no hay una estrategia, al menos que yo haya visto en los últimos 5 o 6 años, una estrategia que plantee compras, que englobe una compra por volumen estratégica de medicamentos claves, que plantee esa facilidad también para vincularse con los proveedores y que los proveedores puedan ofertar de una manera, digamos, con una posibilidad de planificación y entrega de manera más adecuada. Entonces, las unidades ejecutoras libres, digamos, de ejecutar su presupuesto, un Ministerio de Salud que no plantea una estrategia distinta fuera de pandemia o en pandemia para hacer compras, digamos, de más volumen, donde pueda tener palancas de negociación y que los proveedores puedan tener también mayores incentivos para poder decidir si le suple o no al sector público de Guatemala en salud. Ingeniero Schellenberg, ¿y cómo evalúa justo usted estos puntos que planteaba la licenciada Salguero, sobre todo respecto a estas dificultades que existen ya en la ley de adquisiciones, en las dificultades que existen al momento, por ejemplo, de licitar? ¿Cómo evalúa usted estos mecanismos y esta forma de comprar de parte del Estado? Gracias, Marinés. Y con lo que mencionó Carmen, definitivamente hay que hacer una reforma a la ley de compras y contrataciones del Estado, generar un segmento directo para lo que es adquisiciones de salud pública. Hay tantos productos, hay tantas áreas que no las podemos encajonar en las leyes que hoy por hoy existen. Por el otro lado, la misma ley también ha generado estos desabastecimientos porque tenemos incrementos en nuestros precios y la ley dicta que tiene que existir un precio de referencia y se tiene que basar en él. Sin embargo, los precios de referencia casi nunca están al día. Es decir, ya sabemos que vamos a tener un incremento en los costos de materia prima que han surgido en los últimos 18 meses, pero es imposible poderlo trasladar al cliente, que en ese estado es el Ministerio de Salud, o si se hace, quedan desiertos los eventos y es por lo mismo que no pueden adquirir más producto. Entonces, debe existir o una actualización constante de los precios de referencia o debe existir algún cambio en la ley para que esto no siga perjudicando el abastecimiento. También de la misma manera, creo que es importante poder agregar de nuevo los pasos y la agilización que debe de existir dentro del ministerio para poder hacer las compras y hacer los pagos de las compras también, que este es un proceso que, como todos sabemos, es necesario poderles pagar a los proveedores para que regrese todo el círculo económico y podamos abastecer a los hospitales sin ningún problema. Ahora bien, licenciada Salguero, precisamente la respuesta que da la cartera de salud pública a la manifestación del día de hoy de los médicos va en ese sentido, en que se han tenido que declarar desiertos los concursos, y estoy citando textualmente, por desabastecimiento o porque los proveedores no pueden cumplir con las entregas. Además han indicado que la variación constante en precios, lo que decía el ingeniero de referencia, ha hecho que los precios de referencia limitan la posibilidad de que los eventos de compra sean adjudicados. O sea, si el propio ministerio está diciendo cuáles son los problemas, el propio ministerio debería proponer las soluciones, ¿no? Sí, lo que nos obliga a pensar es de nuevo los roles de las distintas entidades públicas que son responsables en buscarle solución seria y de fondo a estos problemas recurrentes que son los desabastecimientos. En el 2016, por ejemplo, Fundes empezó a trabajar un proceso de fortalecimiento institucional y desarrollamos un sistema para la gestión de inventarios en los 45 hospitales públicos. En aquella época había una severa falta de acceso a medicamentos en el mercado y en el sentido no que hubiera falta de acceso a medicamentos, es que había un desfinanciamiento
muy grave en el sector público, entonces no había flujo de caja para poder pagar y comprar. En este caso no es un problema de flujo de caja, es exceso de dinero. Han tenido muchísimo dinero los hospitales y las unidades ejecutoras para poder comprar. Los problemas son de otra índole, que son también recurrentes y de debilidades de leyes, de política pública y de fortalecimiento institucional. Andrés mencionaba el tema de los precios de referencia. ¿Por qué el INE, sabemos que tiene limitadas capacidades, por qué no fortalecen la capacidad del INE para poder ir al ritmo del cambio de los precios de un mercado dinámico impactado por la pandemia del COVID-19? Y eso va vinculado, concatenado con la ley de adquisiciones vigente que dice que si usted, y eso complica aún más, digamos, aquellos proveedores que están en contrato abierto, por ejemplo, ¿qué está pasando? Que según la ley de adquisiciones, si un proveedor oferta medio centavo menos de lo que está ofertado en el contrato abierto, pueden adjudicar directamente al proveedor más bajo, se salen del contrato abierto y eso no, incluso plantea problemas también de seguridad del medicamento. O sea, no se sabe si el medicamento es seguro, eficaz y confiable, se van por el precio. Y entonces aquellos proveedores serios que pasaron por el proceso de contrato abierto, concursaron, fueron adjudicados y de repente se ven desplazados por medio centavo porque se van por la compra directa, entonces eso genera un enorme desincentivo para los proveedores. No, ya no les interesa seguir ofertando cuando hay una pésima certeza jurídica al respecto de estos contratos. El otro factor también que desplaza en términos de precio es cuando el ofertante también, o sea, la oferta viene y es más barata o más alta que los precios de referencia del INE. Tampoco pueden ser adjudicados, se van por el más barato. Entonces ahí hay una distorsión del mercado, un desincentivo para los proveedores y una, digamos, falta de certeza jurídica sobre un mecanismo de compra que se supone que es el que más garantías da al sistema de salud público para abastecerse con un precio asegurado, con calidad y seguridad de los medicamentos en un tiempo determinado. Tal vez, si puedo interrumpir, me gustaría ahí ver lo que menciona Carmen con el contrato abierto. Definitivamente desincentiva a cualquier empresario, cualquier proveedor del Estado entrar al contrato abierto, porque cuando uno entra tiene ciertos costos adicionales, tiene fianzas, tiene que cumplir con abastecimientos, tiene multas si hay atrasos, mientras que otra persona, porque le bajó un centavo al producto, se lo pueden adjudicar. Alguien que no pagó fianzas, alguien que no tiene ninguna multa si hay algún atraso. Entonces, definitivamente yo apoyo lo que menciona Carmen. Debemos de volverle a poner más interés al contrato abierto y sí trabajarlo como fue en su inicio, que inició en 1996, el primer contrato abierto. Ingeniero Schellenberg, y justo en esa línea iba mi pregunta, digamos, sobre todo evaluando su posición como proveedor también y participando probablemente quizás como empresa para ofertar justamente desde su análisis, pues no existen actualmente esa base, esos incentivos por esa falta de certeza que se da dentro de estos procesos, ¿cierto? Así es. Perfecto. Hablando también de soluciones a corto plazo, digamos, ¿qué soluciones ve usted a este problema al respecto? Ya hablábamos respecto a una posible reforma, a la ley de adquisiciones, digamos, ¿qué soluciones podríamos encontrar a corto plazo respecto a este problema? ¿Con el tema de abastecimientos o con el contrato abierto? Con el tema de abastecimientos, sí. Con el tema de abastecimientos, lo primero que yo sugiero que se trabaje es aceptar entregas parciales. Lo que nosotros necesitamos es de que los hospitales estén abastecidos. Tal vez no va a estar al 100% de ese renglón, pero sí va a tener producto para poder atender a los pacientes, que es lo que necesitamos en la actualidad. Luego, dar esa prórroga de tiempo de entrega, es decir, entregas parciales, el que el INE se ponga al día con
los precios de referencia, que de igual forma tiene que estar en un constante actualización. Hace poco escuchamos que por parte del Ministerio de Energía y Minas, que si esta situación macroeconómica sigue existiendo, el precio del combustible va a tener una alza significativa, que no solo es el combustible que nosotros vemos en las gasolineras, sino esto lleva al incremento de toda la materia prima de plásticos. Y eso va a llevar a un incremento en la mayoría de los dispositivos médicos, que no lo vamos a percibir en 2 semanas o 2 meses, sino dentro de 4 o 6 meses. Entonces, todas estas informaciones, el INE debe de estar sumamente actualizado. El ministerio o la misma ley debe de existir una mayor flexibilidad en el porcentaje de más menos variaciones con el precio de referencia. Deberíamos de poder tener una proyección por parte de las unidades ejecutoras cuánto van a consumir, para que así los proveedores se puedan abastecer con tiempo. Los procesos que sean más ágiles. Ya deberíamos de estar en el proceso de digitalización de lo que es el Ministerio de Salud, que sé que es un proyecto que ya arrancó y están en esa marcha. Creo que con varios de estos puntos podemos solucionar el tema y agilizar, como digo, todos los procesos desde la compra hasta el pago a los proveedores. Ahora bien, licenciada Salguero, digamos, todo este tema, toda esta problemática o este embudo que se crea para todas estas compras y que sea más ágil el proceso, tiene que ver con el andamiaje legal vigente que lo hace engorroso, que digamos no se adecua ningún país del mundo estaba preparado para lo que ocurrió en 2020, pero digamos, vimos a nuestros vecinos que resolvieron las cosas en un tiempo récord. Pero, ¿tiene que ver esto con las leyes vigentes o también tiene que ver con voluntad política? Porque uno ve que en otros ministerios hay cosas que caminan súper rápido cuando se quiere que las cosas caminen. ¿Cómo lo ve usted? Sí, el desafío de tener 84 unidades ejecutoras en el Ministerio de Salud, digamos de nuevo, cada una con la responsabilidad de ejecutar su presupuesto, es una forma muy complicada de administrar el gasto público con calidad y pertinencia. Hay una clara evidencia de que se requiere de toma de decisiones del más alto nivel para fortalecer las capacidades institucionales en materia de planificación, que utilicen datos, que utilicen sistemas que tienen los hospitales y el Ministerio de Salud para poder planificar y que se asuma el desafío de poder avanzar. Es una decisión política. Poder avanzar en estas reformas a la ley de compras y adquisiciones en materia de medicamentos e insumos médicos, porque es realmente urgente. En los hospitales como el San Juan de Dios y otros hospitales no pueden estarse abasteciendo por medio de compras directas de menos de 90,000 quetzales cuando la dinámica hospitalaria de consumo indica otra cosa. O sea, tenemos que estar, los mecanismos, la tecnología, la metodología de planificación para ejecutar. Compras están a la vista, otros países los tienen, ¿verdad? Los están usando. La subasta inversa es un mecanismo, pero hay otros que están, diseñados para poder relacionarse mejor con la proveeduría de medicamentos y material médico quirúrgico y otros insumos. Entonces, realmente es un tema de decisión política querer liderar estos procesos de cambio de leyes y política pública y de fortalecimiento institucional. Solo quiero mencionar que en efecto sí hay algo que está pasando en el mercado. Hay varios hospitales que están declarando desiertos los procesos en Guatecompras. No solo es el San Juan de Dios el que está en una situación de baja en sus niveles de inventarios a pesar de tener excedente de flujo de caja. Entonces realmente aquí lo que obliga es al Ministerio de Salud a tomar decisiones que tengan un mayor alcance, no dejar a cada unidad ejecutora, en este caso a cada hospital,
por su cuenta a ver cómo resuelve este problema. Obliga realmente por la situación de dependencia a la salud pública, a la gratuidad de la salud pública, en este caso hospitales, pero no solo, también en las direcciones de área de salud, a que se tomen medidas, digamos, con mayor alcance y profundidad, como las antes mencionadas, Mari. Ingeniero Schellenberger, justo respecto a este punto, digamos, de voluntad política, porque al final del día, pues las reformas, por ejemplo, que usted mencionaba, la ley de compras y contrataciones, pues dependen de voluntad política. ¿Cómo evalúa usted este punto? Necesaria, sin duda alguna, estas reformas. Y sobre todo, ¿qué otras reformas podríamos tocar para que se agilice este tema? Porque usted ya bien mencionaba que hay productos y cuestiones que no encajan en las leyes existentes. Bueno, buena pregunta. Con el tema de la voluntad política, yo creo que existe cierta apertura por parte del ministerio actual para poder hacer las mejoras necesarias. Sin embargo, hace falta. Hacer las reformas y depender de solo un ministerio creo que no es posible. Aquí deberíamos de encajar a los diferentes ministerios y las diferentes instancias políticas para poderlo avanzar. Sabemos que el ministerio puede poner una idea, puede sugerir cosas, pero al final es en el Congreso en el que se hacen los cambios verdaderos de las leyes. Y sobre todo, para que no sean acuerdos ministeriales de que solo vamos a tapar el sol con un dedo, sino realmente hacer cambios de base, cambios que van a funcionar para los próximos 10, 20 años y debemos de pensarla bien. Yo creo que también debería existir un trabajo de la mano entre el sector público y el sector privado para encontrar estas mejoras. Por parte del sector privado nosotros adquirimos muchísima información, no solo del país, sino de otros países, que puede ser de mucha ayuda para generar estos cambios o estas reformas en la ley de compras y contrataciones del Estado. También para seguir agilizando esta situación, yo diría que darle la apertura a cada una de las unidades ejecutoras, o mejor dicho, ordenarles a las unidades ejecutoras que sí ejecuten su presupuesto, que lo hagan de una forma consciente, que muchas veces existen eventos que votan porque no le convienen los intereses del Estado y esa es la respuesta que dan sin realmente una justificación como tal, porque no les conviene, porque tal vez no conocen el producto o no conocen o es un proveedor nuevo. Entonces hay muchas de estas cosas que también se pueden ir impulsando y que ahí regreso a la parte de la voluntad, no solo política, sino la voluntad de cada una de las unidades ejecutoras, así adquirir los insumos que el hospital necesite para darle la mejor calidad al paciente. No siempre adquirir lo más económico es lo que le va a hacer bien al paciente. Y esto es uno de los temas que se deberían de arreglar también, no solo comprar porque es lo más barato, sino se debería de comprar lo que realmente es funcional para el paciente y para los médicos. Licenciada Salguero, ¿se tiene, digamos, algún mapeo de cuáles son los productos o insumos que al día de hoy están haciendo falta en los hospitales? Ya me ha mencionado usted que no solo es el Hospital General San Juan de Dios. Se lo pregunto porque, digamos, estamos muy enfocados en el tema COVID-19, pero el COVID-19 no es la única enfermedad que afecta a los guatemaltecos. Tenemos serios problemas de diabetes, pacientes crónicos renales, personas con cáncer, esclerosis múltiple. O sea, hay un tema de salud que, pues, lamentablemente desde el 2020 nos hemos centrado mucho en el COVID-19, pero ¿qué productos o qué insumos están haciendo falta? Sí, el problema, digamos, de desabastecimiento hoy por hoy no tiene que ver con los medicamentos para atender pacientes COVID, tiene que ver con otros medicamentos que, según el ministerio, los mismos hospitales han indicado, Mario, tienen
son antibióticos como el cefepima, que es un antibiótico altamente utilizado. Este es un ejemplo. Fue declarado desierto el día de hoy, por ejemplo, la compra por parte del San Juan de Dios y también por el hospital de Quetzaltenango. No hubo ofertas. También está otro medicamento que se llama, la verdad me cuesta pronunciar estos nombres, pero motoclaripimida, clorhidrato, son medicamentos que tienen que ver para apoyar o para mejorar el alivio de los síntomas provocados por cuestiones de diabetes en los pacientes. También hubo 3 hospitales que declararon desiertos los procesos y el San Juan de Dios, el Hospital de San Benito y otros. Y tenemos otro que es trimetropina. Todos estos en el San Juan de Dios están en 0 inventario, no de ahorita, sino de hace algunos meses atrás. Esta trimetropina es un antibiótico, elimina las bacterias que provocan infecciones en las vías urinarias. Estos antibióticos son de alta rotación. ¿Por qué? De nuevo, el tema de la planificación hay dinámicas de mercado que están ya dichas, ¿verdad? Que están afectando, pero la planificación de las compras pudieron haber realizado compras antes, pero estos inventarios vienen a la baja, digamos, no es de ahorita. Hay medicamentos que no tienen, por ejemplo, el paracetamol en el San Juan de Dios no tienen 0 inventario desde octubre. Entonces, no es los hospitales tuvieron la ley de emergencia, compraron, se abastecieron para los productos, para los medicamentos e insumos relacionados con COVID, tenían candados y limitaciones para usar ese dinero para comprar otros medicamentos. El mismo Ministerio de Salud se ha visto fortalecido con el acceso a dinero, a flujo de caja por parte del Ministerio de Finanzas, no le ha hecho falta el dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? En especial podemos ver la tendencia del San Juan de Dios que viene a la baja en sus inventarios desde hace meses. Entonces ahí habría que ver qué necesidades de fortalecimiento interno necesita ese hospital como unidad ejecutora para poder dotarle de estas competencias y de estas capacidades para levantar el nivel, digamos, de capacidades administrativas posibles y luego pues ya está la variable de mercado, que si eso no hay en el mercado, pues ahí están los agentes del mercado que podrían explicar qué está pasando con estos medicamentos. Ingeniero Schellenberg, ya pues mencionábamos respecto a la importancia de la voluntad, ¿verdad?, política de las autoridades, y usted mencionaba que pues sí existe de cierta forma una voluntad de parte del Ministerio de Salud, digamos. ¿Cómo se ha dado ese involucramiento? O sea, ¿ha tenido un acercamiento hacia autoridades del ministerio? Sobre todo, resaltando esa importancia de ese intercambio que usted bien mencionaba, tanto de sector público como sector privado, que puede aportar sin duda alguna a toda esta problemática. Mi pregunta sería, ¿existen ya acercamientos, mesas para abordar este tema? O también hacer pues un llamado a las autoridades para empezar a abordar este tipo de problemas a través de mesas técnicas, por ejemplo. Gracias. Sí, hemos tenido ya en el pasado, es más, al arranque de pandemia, antes de que entrara a Guatemala, ya existió una mesa técnica para empezar a trabajar y prepararse el ministerio en abastecerse de los productos que eran indispensables al inicio y lo pudimos ver. Tuvimos una muy buena respuesta por parte del Ministerio de Salud cuando empezó la pandemia. También en la actualidad seguimos teniendo una comunicación muy abierta con el ministerio. Mesa técnica fija como tal no existe, pero sí existen los canales de comunicación de ambas vías, tanto el sector privado hacia el público, así como el ministerio con nosotros a la hora que se requiera intercambio de información. Definitivamente el poder agilizar muchas cosas y poder trabajar algo novedoso pudiera ser buscar alianzas público-privado para el tema de abastecimientos de los hospitales. No dejarlo solo en las manos del ministerio, sino también apoyarse del sector privado para hacer estas gestiones o bien para poder avanzar y ayudarlos en los análisis de precios de referencia, en análisis de niveles de inventario o cómo debería de hacer esas proyecciones de adquisición de productos.
Ahora bien, el punto de inflexión, y quiero insistir mucho en esto, el punto de inflexión en el mundo fue el año 2020 y el tema de la pandemia desnudó todas las carencias que tenemos y que ya se habían mencionado en el sistema de salud pública. Sin embargo, pues ya estamos en el 2022, han pasado 2 años y pareciera que no hemos aprendido la lección y en cualquier momento, Dios no quiera, se viene una nueva variante, una nueva pandemia, qué sé yo, y una vez más nos vamos a estrellar con el sistema de salud pública. Licenciada Salguero, acá el tema, como ya bien se mencionó, pasa por la voluntad del Congreso de la República de adecuar leyes al año 2022 y a la realidad del 2022, donde las cosas se necesitan, pues, dicho popularmente, para allá. ¿Cuál sería el llamado entonces a los diputados, al Congreso de la República, para que estos temas se empiecen a tratar, se empiece a agilizar y no tengamos que estar en esta situación de estar los médicos saliendo a las calles, de que no hay medicamentos, antibióticos, cosas tan sencillas que se están declarando en los concursos desiertos? Pues, ineludiblemente la crisis es una plataforma como una oportunidad de poder hacer las cosas y acelerar los procesos. Definitivamente en el Congreso es donde se legisla, pero las propuestas técnicas no las necesariamente las tienen que desarrollar los diputados porque no son expertos ni técnicos. Las propuestas tienen que venir de los ministerios. En este caso, bien lo decía Andrés, no es solo el Ministerio de Salud, que ya de por sí está sobrecargado, y un ministerio que arrastra décadas, digamos, de problemática complicadas de resolver, pero esta es una oportunidad que asuma el rol a quienes les corresponde, no solo salud, también el Ministerio de Finanzas como ente rector de las compras públicas del Estado, Ministerio de Economía como ente rector de materia de precios, y el Ministerio de Salud como ente rector en salud. Entonces creo que debe haber una fuerza de tarea de los tres ministerios para poder llevar adelante un proceso de desarrollo y recibir propuestas del sector privado, de otros actores que estamos muy interesados en colaborar y seguimos colaborando con el Ministerio de Salud para mejorar en estos temas, para poder llevar adelante y llevarle al legislativo, en este caso a la Comisión de Salud, Finanzas y otros grupos en el Congreso, una propuesta que pueda reformar la ley de adquisiciones, que por cierto hay otros esfuerzos ya realizados, pero que no ven la luz del día. Y entonces, qué mejor momento que ahora para retomar ese tema en el inicio del tercer año de gobierno del presidente Yamatei. Es un llamado de atención y es una oportunidad para poder hacer esto y hacerlo bien. Ingeniero Schellenberger, ya casi acercándonos al final de la entrevista, justamente le pediría lo mismo, digamos, ¿quién debería liderar esa batuta en torno a este problema? ¿A quién debería ir dirigido ese llamado para no vernos y encontrarnos pues en esta situación cada tanto, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, su mensaje final y conclusiones en torno a esta situación? El llamado final es: abramos la opción de recibir entregas parciales en los hospitales, que se pueda hacer una programación de entregas, que actualicemos los precios de referencia, pero que también impulsemos una mejora en la ley de compras y contrataciones del Estado. Definitivamente el Ministerio de Finanzas debe de liderarlo, pero tiene que estar acompañado de los diferentes entes que juegan un rol importante en estas tomas de decisiones. Hay varias instituciones privadas o semiprivadas que están en toda la disposición de poderlos apoyar a estas unidades en buscar una solución, no a un corto plazo, sino realmente a un largo plazo, ayudarlos a fomentar un plan maestro de crecimiento del Ministerio de Salud y utilizar lo que hemos aprendido en estos 2 años de qué tan fuerte y qué tan sensibles somos a una enfermedad o a una pandemia, que no estamos preparados. Nadie en el mundo estuvo preparado. Unos países tienen más recursos que otros, pero creo que Guatemala merece tener un nivel de salud pública
al mismo nivel de los hospitales privados o del Seguro Social. Necesitamos impulsar a que este nivel aumente y esto solo lo vamos a lograr con el cambio con reformas en la ley de contrataciones del Estado y generando un plan maestro para los próximos 3 a 5 años. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá en este segmento de las 8:45. Esperamos verlos en una próxima emisión. Gracias. Muchas gracias por tenernos en el programa. Buenas noches. Adiós. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Bueno, María Inés, un tema por demás importante, sobre todo por lo que ya hemos hablado, 2 años en donde realmente siempre se habló de que en cualquier momento el sistema de salud iba a colapsar y este tema de la pandemia vino a desnudar las carencias históricas que ha tenido, pero sumado a ello, llevamos 2 años y no es posible de que los procesos sigan caminando con andamiajes legales. No nos vayamos tan atrás, con andamiajes legales antes del 2019, cuando el punto de inflexión fue la pandemia en 2020. Así es, Mario, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que se le han venido poniendo parches a este tema y sin duda alguna es algo que tenemos que resolver. Como tú bien dices, toda la pandemia evidenció lo que nos hace falta, sobre todo en el Ministerio de Salud, que fue tan necesario, pero se ha vuelto una constante el ver estas manifestaciones, el ver pues esta falta de insumos dentro de hospitales y sin duda alguna creo que es un problema que las autoridades pertinentes pues tienen que empezar a tomar en serio, ¿no? Y pasa pues por la voluntad política, empezando por una reforma a la ley de contrataciones, sin duda alguna. Y también lo que me llamó la atención fue lo mencionado por la licenciada Salguero en cuanto a que los medicamentos no son los medicamentos de COVID-19 los que están haciendo falta. Y pues bueno, el COVID-19 sí ciertamente ha acaparado la atención de todos, pero o sea, las enfermedades siguen, todas las demás enfermedades siguen y hay que atenderlas porque digamos por mandato constitucional ese es un deber del Estado atender con medicamentos. Bueno, nosotros nos vamos, gracias Marinés, nos vemos la próxima semana, ustedes en casa, tengan una feliz noche.